Ayer por la mañana una llamada telefónica rompió el silencio habitual de mi casa. Era un policía. La voz en el auricular sonaba seria, incluso oficial. «Señora Jenkins, tengo que informarle de que su marido…». Vaciló. Su marido, Harold Jenkins, ha fallecido. Se me paró el corazón. «¿Harold ha muerto? ¿Cómo es posible? Hablamos con él hace solo 2 horas, y desde luego no iba a morir. Le pedimos que venga aquí. Hay circunstancias que debe conocer». Al principio pensé que era un error. Tal vez se confundieron los apellidos. ¿O Harold estaba ayudando a alguien en problemas y se lastimó él mismo? Eso lo explicaría todo. Mi marido siempre ha sido un hombre de acción. Toda nuestra vida ayudó a los demás, a menudo anteponiendo sus necesidades a las suyas. Al menos, eso es lo que siempre me ha parecido a mí. Me quedé de pie en el pasillo con el teléfono en las manos, sintiendo que el suelo se iba bajo mis pies. Mi primera reacción fue natural, se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí una insoportable pesadez en el pecho. ¿Qué les diría a los niños? ¿Cómo les explicaré que nuestro Harold se ha ido? ¿Cómo me lo explicaría a mí misma? Con el piloto automático, empecé a hacer la maleta. Saqué el abrigo y la bufanda del armario y cogí el bolso. Mi mente se llenó de pensamientos incoherentes. ¿Llamo a los niños? ¿O no? Primero debería averiguar qué ha pasado. No entendía qué había en las palabras del policía que me hacían sospechar. Eran extrañamente evasivas, como si no quisiera dar detalles por teléfono. Mientras subía al coche, intenté recordar cómo había ido nuestra última noche. Harold dijo que tenía una reunión importante con alguien de la dirección de la iglesia. Asentí, como siempre, y me ofrecí a prepararle la cena para que se la llevara. No aceptó. En 40 años de matrimonio, esas pequeñas cosas se habían convertido en rutina. Nunca lo cuestioné, nunca dudé de su palabra. Cuando llegué al lugar, me llevaron a un pasillo semioscuro del hotel. Había cuadros viejos colgados de las paredes, olor a aire viciado y detergentes baratos. El policía me llevó hacia adelante, evitando mi mirada, y pude sentir cómo mis piernas se convertían en algodón. El corazón me latía tan fuerte que apenas oí abrirse la puerta. Me detuve en el umbral de la habitación, como si hubiera chocado con una barrera invisible. Lo primero que noté fue el desorden, las sábanas arrugadas, la botella de champán vacía sobre la mesilla de noche, la ropa desparramada. Y entonces la vi. Había una mujer joven sentada en la cama. Tenía un aspecto patético, vulgarmente maquillada, con el rímel embadurnado en las mejillas, en ropa interior, se cubría con una colcha barata, como si eso le devolviera la dignidad. Tenía los ojos asustados, enrojecidos por las lágrimas. Y a su lado estaba mi marido, o mejor dicho, su cuerpo. Estaba tumbado de lado, con la cara pálida y la boca ligeramente abierta. Harold parecía extraño, como si no fuera él. Como si alguien hubiera cogido al hombre que conocía desde hacía 40 años y lo hubiera metido en esta habitación mugrienta para gastarme una broma cruel. Murió de un ataque al corazón, explicó el policía. Su voz sonaba anormalmente tranquila, como si estuviera practicando el procedimiento habitual. Justo encima de la chica. Acabábamos de retirar el cadáver. No pude decir nada. Las palabras se me atascaban en la garganta. Mi corazón gritaba, pero de mi boca no salió ni un sonido. La mujer, obviamente una prostituta como se supo después, estaba sentada inmóvil. Estuvo tumbada debajo toda la noche. No pudo soltarla hasta que el personal del hotel derribó la puerta por la mañana al oír los gritos de la camarera. No sabía qué hacer, susurró mirándome con voz temblorosa. Sus excusas sonaban como si vinieran de algún lugar lejano, a través del espeso muro de ruido de mi cabeza. Observé la escena y me invadió el miedo, la rabia y la vergüenza, todo mezclado. En mi interior aún quedaba un curioso deseo de creer que había sido un error, que se trataba de un malentendido. Pero la realidad se me vino encima como una avalancha. De repente todo se volvió insoportable. Me di la vuelta y, sin saber dónde meterme, retrocedí unos pasos hacia el pasillo. El policía me decía algo sobre los documentos, sobre el procedimiento, pero yo no oía nada. Me sentía como en un sueño. Era como si no me estuviera pasando a mí. Mis movimientos eran mecánicos, irreflexivos, como si me estuviera mirando desde fuera. Los policías archivaban papeles, tomaban declaraciones, pero sus voces eran un ruido monótono. Me miré las manos, temblaban ligeramente, como las de una anciana.
Pero no de miedo, era la conciencia de lo que estaba a punto de hacer. Cuando terminó el procedimiento, volví a la habitación. La mujer sentada en la cama seguía abrazada a las sábanas. Me miraba con ojos grandes, llenos de miedo y al mismo tiempo de alivio, probablemente porque para ella la pesadilla había terminado. Pero para mí, acababa de empezar. ¿Cuánto quieres por silencio? Salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Ella parpadeó, como si no hubiera entendido la pregunta. Luego dijo en voz baja, no lo sé. Metí la mano en el bolso y saqué un fajo de billetes que, por suerte, tenía de mi visita de ayer al banco. Delante de la chica, conté lo que me pareció suficiente para comprar silencio. Ella asintió con la cabeza, mirando el dinero, pero luego me miró con cara de arrepentimiento. Lo siento, no sabía que estaba casado, susurró. Aquella noche volví tarde a casa. Me recibió el silencio en una casa vacía. No encendí la luz, me senté en el sofá y me quedé a oscuras durante un buen rato. No había pensamientos claros en mi cabeza, solo caos, retazos de recuerdos de Harold, de nuestros años juntos, de cómo había confiado en él. Me sentía desgarrada por las contradicciones. Sabía que debería estar furiosa, que debería sentirme traicionada, pero en lugar de eso sentía un extraño entumecimiento. Tomé una decisión, nadie se enteraría, ni los niños, ni los vecinos, ni sus amigos. Su buen nombre permanecería intacto. Harold había vivido una vida basada en mentiras, pero no dejaría que arruinara la mía ni siquiera en la muerte. Prefería que el mundo siguiera recordándole como el marido, el padre y el guía espiritual perfectos. Al día siguiente me puse a organizar el funeral. No recuerdo bien cómo llamé a la funeraria, cómo se lo dije a los niños, cómo acepté las condolencias. Todo se mezcló en una serie interminable de acontecimientos. Pero cada vez que alguien mencionaba lo piadoso que era Harold, lo respetado que era en la iglesia, sentía surgir en mi interior una extraña mezcla de risa y repugnancia. Como si yo fuera el único que veía la inmundicia oculta bajo aquella máscara de santidad. El día del funeral comenzó como cualquier otro. Cielo gris, llovizna, gente de negro con flores en las manos. La casa estaba llena de amigos y familiares, todos hablando en susurros, ofreciendo su ayuda, abrazándome. Yo aguantaba, asentía, les daba las gracias. Llevaba una máscara de dolor, perfecta para la viuda de un hombre tan honorable como Harold Jenkins. La ceremonia se celebró en el gran salón de nuestra iglesia, donde Harold había predicado tantas veces. El ataúd estaba en el centro, rodeado de flores y velas. Todo parecía solemne, incluso majestuoso. El propio ambiente parecía dejar claro que aquel era el lugar para despedir a un hombre que muchos consideraban casi un santo. Cuando la gente empezó a hablar, mi estado de ánimo cambió. Primero fue un amigo de nuestra familia, un anciano de la iglesia, quien habló con un temblor en la voz de lo brillante y amable que era Harold, de cómo siempre ayudaba a los necesitados. Le escuché y sentí que una mezcla de amargura, rabia y risa surgía dentro de mí. Entonces salió nuestro vecino y recordó cómo Harold le había ayudado en un momento difícil de su vida donando dinero para el tratamiento de su hija. ¡Qué hombre tan generoso!, exclamó, y todos a su alrededor asintieron. Cada palabra sonaba como un golpe en mis oídos. Sabía que decían la verdad, Harold realmente lo era para ellos. Pero ante mis ojos estaba la imagen del hotel sucio, las sábanas arrugadas y la prostituta llorando. Ahora conocía otra verdad que ninguna de estas personas podía siquiera imaginar. Sentí que me asfixiaba, y entonces su mejor amigo, el gobernador del estado, subió al podio. Empezó su discurso diciendo atronadoramente que Harold era un dechado de virtud, honradez e integridad. Que su vida era digna de admiración y admiración. Y entonces me di cuenta. Al principio solo tarareé, en silencio, casi imperceptiblemente. Pero las palabras dechado de virtudes tocaron una tecla y se me escapó una risita. Me llevé la palma de la mano a los labios, intentando contenerme, pero solo conseguí empeorarlo. La risa estalló con más fuerza. Todos en la iglesia se paralizaron. La gente se volvió hacia mí, algunos con sorpresa, otros juzgándome. Pero por suerte, alguien murmuró rápidamente, «Pobrecita, su pena la ha destrozado». Estas palabras parecieron calmar la situación. La gente volvió a apartarse y el gobernador continuó su discurso. Me senté temblando de risa apenas contenida, que en realidad era una mezcla de histeria, amargura y cierto extraño alivio.
Todos pensaban que estaba afligida, que mi alma no podía soportar la pérdida, pero en realidad me estaba riendo de lo absurdo de la escena, de lo majestuosamente que describían a un hombre que moría sobre una prostituta en un hotel barato. Sabía que estaba mal, debería haberme enfadado, llorado, sufrido, pero me senté allí, mirando al gobernador y a la multitud, y me reí. Me reí de lo bien que Harold había interpretado su papel, y de lo fácilmente que habían creído en él. Después del funeral, la casa volvió a sumirse en el silencio. Los invitados se habían dispersado, los vecinos habían recogido sus platos, dejando atrás sus guisos, y los niños se habían marchado de vuelta a sus ciudades, dejándome solo cálidos abrazos de despedida. Me senté en el sofá, mirando el fuego mortecino de la chimenea. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la oportunidad de estar sola y pensar. No podía dejar de darle vueltas a los acontecimientos de los últimos días. ¿Cómo había conseguido Harold ocultar su doble vida durante tanto tiempo? ¿Cómo, después de vivir con él 40 años, nunca me había dado cuenta? Harold siempre me había parecido perfecto, tan perfecto que nunca puse en duda su palabra. Y ahora que se ha ido, me doy cuenta de que yo formaba parte de esa ilusión. Él y yo habíamos construido una vida basada en imágenes, él como marido y padre virtuoso, yo como esposa complaciente. Ambos desempeñábamos los papeles que la sociedad esperaba de nosotros. Solo su muerte eliminó la escenografía de esa obra, dejando al descubierto un escenario vacío. Pero la verdad es que nadie es perfecto. Las personas son complejas, contradictorias, y todo el mundo tiene rincones oscuros en el alma que nadie conoce. Quizá Harold creía realmente en las palabras que pronunciaba desde el púlpito, ayudaba a la gente sinceramente, desde el mejor de los motivos. Pero era humano, con sus debilidades y defectos, por feos que parecieran. No elegí perdonado que me engañara, que llevara una doble vida. Pero ya no podía seguir enfadada. Me di cuenta de que estaba tan enfadada conmigo misma como con él, por no hacer preguntas, por cerrar los ojos cuando veía algo que no estaba bien. Pero el pasado no se puede deshacer, y no quiero que vuelva. Harold se había ido, y con él se había ido la parte de mí que vivía en la ilusión. Apagué el fuego de la chimenea, me levanté y me fui a la cama. Mañana sería un nuevo día para mí, un día en el que podría ser yo misma. Suscríbete al canal y pulsa la campana para no perderte nuevas historias.